La verdad es que no tenía nada preparado y creo que lo mejor, ya que estoy saliendo, pues bueno, es dar un poco, bueno, mi experiencia y lo que aprendí, sobre todo, porque muchas veces cuando estamos fuera hablamos de lo bonito todo que es, ¿no? Y súper maravilloso, y a veces no lo pasamos a veces tan bien y se pasan situaciones muy difíciles, aprenden la resiliencia, ahora hablaban hoy a la mañana, ¿no? pues tal. Bueno, un poco así para hablar del proyecto, solo en líneas muy generales. Trabajamos en Mozambique, en la zona norte de Mozambique, y yo estaba en el distrito de Balama y empecé en Balama, después me pasé para Montepuez como coordinadora, y bueno, la organización lo que está haciendo allí es dar instrumentos a las familias campesinas de las zonas donde trabajamos para el aumento de la renta económica de las familias, ¿no? A través de la agricultura. ¿Cómo hacemos eso? Pues aportando personas que nosotros llamamos técnicos, que son campesinos de otras zonas, que vienen a las zonas donde nosotros trabajamos para enseñarles a esas personas, le hacen un acompañamiento para, bueno, pues para poner en marcha, pues yo qué sé, pues hortícolas o culturas que vemos que tienen un buen mercado y que serían idóneas para que los productores pudiesen aumentar su renta a través de ese cultivo. Y eso es lo que ofrecemos, ¿no? Esa asistencia técnica y también los insumos. Y el objetivo básicamente también es hacer zonas, digamos que las zonas donde trabajamos sean zonas referentes en el país para compra, para los compradores venir a comprar la producción. Y bueno, dicho un poco esto, yo empecé en el 2015 en Mozambique y bueno, no había tenido experiencia nunca en cooperación, salía de una cooperativa de huerta de Galicia. Y bueno, los comienzos la verdad es que fueron bastante complicados, fueron bastante difíciles, la verdad me encontré allí, llegué a Mozambique y dije, ¿qué hago aquí? No es, al principio te encuentras con una cultura muy diferente, una forma de trabajar muy diferente, bueno, en resumen, que lo pasé un poco mal, hasta que, no sé cuándo fue, bueno, que estuve enferma también, me vine para aquí, y estuve 2 meses de baja aquí y fue ahí donde me cambió el chip. Es decir, empecé a pensar ya en Mozambique, me faltaba ¿no? Sentía que me faltaba, como que lo de Mozambique ya era mío también, ¿no? Como que tenía ahí como 2 memorias. Y ya cuando fui para Mozambique de nuevo creo que fue ahí donde más pude dar de mí y aportar para el proyecto. También es ahí, al principio, ¿no? También cuando llegas muchas veces vamos con las ideas de aquí y a mí me pasó y es algo que aprendí un montón, la verdad, esto que voy a decir ahora. Cuando vamos de aquí, vamos con unas ideas como muy marcadas de aquí, ¿no? Esto es así, esto es así, esto no sé qué, no sé cuándo. Como que esas ideas ya no tienen vuelta atrás. Y después de un tiempo, llegamos allí, intentamos aportar esas ideas para el proyecto y es como que te estás dando todo el rato, el otro día lo hablaba con Raúl, ¿no? Mi compañero que está a sustituirme, que entra a sustituirme, es como que te estás dando todo el rato con no, eso ya se hizo, no, eso no vale, eso no sé qué. Y después de pasado un tiempo, de haber pasado por el proyecto a lo mejor 1 año o 2 años, te das cuenta que tus ideas ya han cambiado, que las ideas que aportas ya son ideas muy diferentes a las del principio y ya aportas cosas nuevas para el proyecto y cosas nuevas que realmente están adecuadas a una realidad. Y bueno, eso para mí fue el mayor aprendizaje, el cambio de no ir de aquí con una idea y esto sí se hace aquí en Europa, porque a veces hay que entender cómo son las sociedades y lo evolucionadas que están las sociedades de un lado y del otro. Y eso fue básicamente lo que más aprendí, ¿no? A darte cuenta que esas ideas que tú tienes y que son ahí como cerradas, pues al final sí que se pueden modificar y se pueden cambiar y después vas aportando mucho más al proyecto, ¿no? Y bueno, después también, pues que no sé si esto me costó mucho no. Trabajar, yo no sé, me imagino que en otros países pueda ser igual, trabajar en Mozambique a mí me resultó
a veces era muy frustrante trabajar con equipos locales. No sé si es porque estamos introduciendo un modo de trabajo europeo, introducirlo en una cultura que no sé, pero sí que bueno, tuve que pasar por varios procesos de despedir personas y son procesos muy duros, porque claro, las condiciones que hay de esas personas cuando se termina un contrato de trabajo, la vida que le espera no es, sabes que no es mucho mejor, pero claro, sí, cuando los despedía, ¿no? Era por causas ya mucho mayores, por robos, por cosas que no se pueden tolerar dentro de una organización y dentro de una empresa. Entonces, enfrentarse a eso es bastante duro. Yo creo que, de hecho, muchas veces al final, ¿no? Yo lo hablaba con Beñat y decía, es que esto, a mí esto ya es lo que te cansa, ¿no? Te cansa y te va desgastando, te va comiendo energía. Y por otro lado tienes la otra sensación, es que esto es un cúmulo de sensaciones, de emociones, todas así contradictorias, que así como te costó tanto, ¿no? Llegar a adecuar tus ideas, el poder ofrecerle cosas al proyecto, el tal, por otro lado, después de 3 años, bueno, casi 4, te das cuenta que con 2 añitos más lo tienes dominado. Bueno, con 1 añito más, es decir, que ya empiezas a entender muchas dinámicas, muchas cosas de la cultura, cómo manejar las situaciones a las personas, y que eso todo hace que el trabajo funcione, el proyecto funcione, y bueno, pues no sé, después de 4 años, pues esto es un poco, que tenemos poco tiempo y no había preparado nada tampoco, y bueno, pues nada, que muchísimas gracias sobre todo quiero dar las gracias también que es una cosa que no dije, ¿no? A Mundukide, por confiar en mí y por darme esta oportunidad, y que hay algo que bueno, que sí que hay algo que me gustó mucho de Mundukide desde que entré, y es que en Mundukide, bueno, yo no sé si, me imagino que, bueno, lo voy a explicar un poco, ¿no? Pero por lo menos Mundukide tiene un proyecto interno de desarrollo para un lugar, y un proyecto de desarrollo no se trata de un desarrollo en 1 año ni en 2, es decir, partimos de aquí y a dónde queremos estar dentro de 15 años. Y a partir de ahí se cogen los diferentes instrumentos de financiación que nos hacen falta. Y eso me gustó mucho, porque ni todo el mundo funciona igual en este mundo de la cooperación, y esto, la verdad es que me llevo un orgullo de haber trabajado en una organización que ejecuta así un proyecto, ¿no? Y que el dinero y el sentimiento de la gestión del dinero. Gracias.